A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Quito parece vivir una de sus etapas más confusas. Da la impresión de que no hay espacio o actividad en la ciudadanía que no esté atravesada por el efecto de la política. ¿Cómo se vive la política en Quito? ¿Cuáles son los temores y expectativas de la ciudadanía respecto a las elecciones? En una etapa preelectoral, ¿existe un liderazgo fuerte en la capital? Para darnos respuesta a estas y otras interrogantes, nos acompaña en este día Gustavo Isch. Gustavo es consultor político especializado en comunicación electoral y de gobierno, también en manejo de crisis y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarme. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Gustavo, estamos en etapa preelectoral. ¿Cuáles son las aspiraciones reales? ¿Qué es lo que está en el inconsciente colectivo de los quiteños? Hay dos dimensiones a las que hay que entender. Quito, por ser capital de la República, está atravesada por la política desde la incidencia que conlleva ser precisamente el centro político del país. Aquí están y han estado históricamente las principales instituciones del Estado. Aquí se concentran instituciones por fuera de la política, instituciones que trabajan en el ámbito de la cultura, de la educación, del deporte. Es decir, hay una densidad informativa, históricamente hablando, muy potente, que incide definitivamente en el estado de ánimo y en la formación académica, intelectual y en la orientación política de sus habitantes. Luego, con la incidencia de las redes sociales, porque hay un punto de inflexión. Hay un punto de inflexión. Sin ninguna duda. ¿Un punto de inflexión en la comunicación política o en la manera de vivir la política? En ambas cosas. Y yo creo que ha sido más rápido para la ciudadanía aprender a manejar y a manifestarse a través de las redes sociales que lo que ha sido para los políticos entender el efecto, la importancia y el modo en que las redes sociales pueden ser utilizadas positivamente, digamos, para efectos de trasladar propuestas, generar liderazgos, dialogar con la gente, con las nuevas sensibilidades de esa urbe tan compleja en la que se ha transformado Quito. Y luego, la otra dimensión es la de los problemas cotidianos, comunes, que cada vez y tanto, cuando estamos, como se señalaba, vísperas de una campaña electoral, vuelven a la palestra, vuelven a la agenda pública. Entonces, el quiteño, el habitante de Quito, tiene que cruzar esas dos esferas, esos dos campos para tomar partido y tomar una vocación de participación o no hacerlo, salvo cuando se producen ya los momentos electorales en los que tiene que tomar una definición. La ciudadanía tenemos la percepción de que se ha perdido esta vocación política de alguna manera que ha sido característica en Quito desde el año 45. Con la Constitución del 45 tenemos hasta la actualidad 22 alcaldes. No sé si todos estos alcaldes, o al menos desde el año 92, que tenemos 6, responden a estas características de la vida política, de involucramiento de los quiteños en el accionar político, justamente porque es el sentir de la ciudadanía que se ha perdido liderazgo. Actualmente ya no hay un descontento generalizado. ¿Cuál sería el perfil de liderazgo para los quiteños? A ver, lo que ocurre es que hay un desapego de la ciudadanía hacia los partidos políticos.
y los partidos políticos entendidos como una estructura que lamentablemente ha sido conducida por liderazgos carismáticos eventualmente, y en otros casos ni siquiera liderazgos carismáticos, eran una suerte de caciquismos o de gerentes propietarios de los partidos políticos que a lo largo de los años se han mantenido. Y eso está causando un efecto muy negativo desde la apreciación de la ciudadanía, porque estas estructuras partidarias manejadas desde esa óptica impiden el surgimiento precisamente de nuevos liderazgos. Han sido el ejemplo más fuerte ocurrido últimamente es el caso de Alianza País. Alianza País tuvo un gobierno nacional, ¿verdad?, cuyo ejercicio se asentaba en Quito desde Carondelet, con una figura carismática que controlaba absolutamente todo lo que ocurría en ese partido y todo lo que ocurría en las ciudades, en los municipios, en las provincias, lo hacía a nivel nacional. Muchos de los candidatos que ganaron las elecciones en los organismos, en los poderes seccionales, en los poderes locales, lo fueron gracias a la figura del expresidente Correa. De no ser por él, la enorme mayoría de ellos ni siquiera habría podido ganar esos cargos de elección. Característica de los caciques, ¿no? Así es, y eso es lo que genera este proceso de deterioro y de desapego de la participación ciudadana. No nos olvidemos de esa desastrosa campaña electoral en la que el exalcalde Barrera pretendía su reelección, tan llena de demagogia, tan llena de actos atropellados, en las que intervino directamente el expresidente Correa y en lugar de favorecer la candidatura le perjudicó notablemente. Esa es la percepción desde un experto en comunicación política y electoral. Y está medido estadísticamente. Ahora, ¿qué pasa? Vienen las nuevas elecciones. ¿Y quiénes tenemos en las papeletas electorales simuladas? Porque es una irresponsabilidad establecer escenarios y cálculos sobre lo que podría pasar con los pocos o muchos nombres que estén sonando en este momento para la alcaldía de Quito. Responsabilidad. ¿No podemos medirlo de alguna manera? No, porque técnicamente... ¿No podemos saber cuáles son las preferencias, cuáles son los anhelos y expectativas de los quiteños? Lo que podemos conocer cuál es el perfil aspiracional de la ciudadanía de Quito sobre quién quisiera o preferiría que gobierne la ciudad. Pero ese perfil no necesariamente se ajusta a ninguno de los candidatos que están en carrera o se ajusta relativamente a alguno de ellos. Luego, cuando viene el proceso electoral, esto tiende a cambiar, porque no se trata solamente que la gente va a votar por el perfil adecuado. No se olviden que en una campaña electoral median una serie de recursos y de circunstancias que eventualmente hacen que la población no vote por el mejor opcionado o por el que desearían realmente que gobierne, sino por quien le garantiza de alguna manera cierto tipo de supervivencia. Son los efectos del marketing político también. Quien les garantice algún tipo de incentivo con el que se sientan en ese momento identificados. Así es. De hecho, se conoce que en la última fase del proceso electoral, estamos hablando dependiendo de su duración, si el proceso electoral dura febrero, 3 meses o 6 meses, independientemente. Ya está fijada la fecha. Claro, en el caso concreto de Quito, tenemos de enero a marzo, faltando aproximadamente 3 semanas se decidirá cerca del 70% de electores la figura que quisieran que gobierne. Y 2 días antes de las elecciones. Estamos frente a la urna. Con prohibición de hacer campaña. Así es, al menos el 15 o el 15% de gente toma la decisión final. En campañas muy reñidas, ese voto es trascendental. También dentro del 70% que anteriormente se supone que ya había decidido por quién votar, hay un porcentaje alto de votos blandos. Entonces, todo puede cambiar en el transcurso de las elecciones. Por eso decía yo que de la campaña, perdón. Por eso decía yo que este momento es prematuro e irresponsable decir que un candidato, porque tiene un techo o una intención de voto mayoritaria, puede considerarse ya como ganador. Al contrario, es muy peligroso llegar tan prematuramente a cierto techo electoral, porque cuando no llega al techo, lo único que le queda por hacer es empezar a bajar. Claro. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es un poco el perfil del... ¿Cuál es el perfil de liderazgo que busca el quiteño? A ver, un dato interesante que tenemos en las últimas investigaciones. El efecto Rodas no existe. ¿Qué es el efecto Rodas? Creer que una persona joven, al llegar al cabildo, puede tener
o a cualquier puesto de relevancia pública, puede cometer una serie de desaciertos, puede ser una persona que no cumpla su palabra empeñada en campaña, o simplemente ser incompetente, en resumen, para estar en el cargo por el cual resultó elegido. Ocurre que la visión que tiene la ciudadanía no tiene que ver tanto con la edad. Lo que la ciudadanía quiere es experiencia, capacidad, que uno pueda acreditar capacidad para ejercer la responsabilidad en el cargo por el cual está optando. Si hacemos una comparación juventud versus experiencia, ¿en dónde nos la quedamos? Diferencia no llega al 6%. Entre los quiteños que votarían por una persona joven siempre y cuando acredite conocimiento y capacidad previas, y la persona que venga con una gran experiencia, un gran conocimiento y una gran carga de años para postularse a algún cargo de elección pública. El tema de la edad, más bien ahí es contraproducente, porque en una ciudad tan cambiante, con nuevas sensibilidades, con nuevos actores, con nuevos electores, como los llamados millennials, por ejemplo, es tan importante que eventualmente generan niveles de desconfianza frente a candidatos chapados a la antigua, porque instintivamente se cree que estas personas son conservadoras. En comunicación política se supone que hay un prejuicio establecido previamente en el subconsciente de la gente. ¿Cuál es? Alrededor de que los candidatos con experiencia apuntan hacia lo negativo. Son los candidatos de la negatividad, los candidatos de los pesimistas. Los candidatos jóvenes que apuntan los que apuntan hacia el cambio, pero los que ofrecen esperanza y novedad, somos todo lo contrario, ¿no? De hecho, no nos gusta la queja. Buscamos optimismo, buscamos soluciones. Así es. El problema, y tiene mucho que ver con una de las preguntas que me formulaste hace un momento, perdóname que te tuteé, fue el hecho de que cuando no hay espacios, cuando no hay canales abiertos adecuadamente para esa participación, ¿qué hace esa persona? Deja de participar y se dedica a otras cosas. Entonces, no es que los millennials no quieran participar en política, lo que pasa es que no quieren participar en la vieja política, junto a los viejos liderazgos, con las viejas formas, las viejas estructuras, las viejas taras que vienen arrastrando durante décadas los políticos. Hay, sin ninguna duda, y ha sido reconocido internacionalmente, que hay un profesionalismo, un nivel de profesionalismo alcanzado por parte de la consultoría política superior al de los políticos. O sea, en el país hay mejores consultores políticos de lo que hay políticos en ejercicio. Bueno, al menos nos queda la buena idea de que tendrán buenos asesores, porque hay gente de buen nivel. He visto muy buenos asesores estar con políticos chapados a la antigua que no acatan o que no toman en consideración lo que una buena asesoría les está brindando. Que realmente no tiene una influencia. Exactamente, y eso tiene que ver con atavismos que han venido manifestándose y posicionando ellos desde hace algunos años. Creer en las encuestas de carne y hueso, en el olfato callejero, creen que los autos votan, es decir, una caravana con 1000 autos, para ellos ya es sinónimo de que toda esa población está a favor de ellos, cuando los consultores y ellos mismos deberían saber que esos mismos vehículos o esos mismos activistas pueden estar movilizándose en favor de otras candidaturas, porque además, lamentablemente, en este país y en muchos otros países la política se ha vuelto un negocio muy rentable. También nos queda la percepción de que todo este manejo de neuromarketing político también, por un lado, puede quitar credibilidad ante los ciudadanos, porque uno como ciudadano, al estar expuesto a estos cientos intentos de persuasión, ya pierdes confianza, porque sabes que de alguna manera te están manipulando o te sientes manipulado. ¿Cómo es una correcta comunicación política? Pues enmarcada más atrás, un paso más atrás de esta delgada línea entre lo que es ético y lo que puede dejar de ser ético en términos de comunicación política y de intentos de persuasión. Esa es una pregunta fundamental. Si no hay ética, los resultados están a la vista. Una buena campaña, buenos asesores, luego se convierte en una suerte de doctor Frankenstein y generan monstruos de los cuales luego la sociedad entera no puede salir. No es necesario siquiera citar nombres de lo que ha pasado en y en países de la región que nosotros conocemos muy profundamente.
tiene que haber en consecuencia una educación política desde las propias organizaciones, desde los movimientos ciudadanos, desde los partidos políticos. Debe haber un cambio generacional, políticos jóvenes, políticas mujeres, que estén en capacidad de asumir esos nuevos liderazgos, porque es la gente que está entendiendo todo lo que está cambiando. Y una de las cosas que evidentemente está faltando es un nivel de educación política basado en la ética, porque claro, si se utilizan técnicamente todas las técnicas de persuasión, obviamente ese candidato tendrá muchas más oportunidades de ganar frente a otros que no esté utilizando también, esas técnicas de persuasión. También mi comentario es que el ciudadano ya no está tan expuesto a estos métodos o intentos de persuasión, o siempre lo va a estar. No, yo lo que diría, Marjorie, es que puede haber una excelente campaña, puede haber un excelente equipo de asesores, un buen candidato, pueden haber recursos suficientes, y ni aún así todo ese paquete es suficiente para ganar una elección. Ocurren situaciones... ¿Qué es suficiente? ¿Qué es lo que falta? Es un albur. Lo que pueden haber circunstancias o coyunturas específicas en una elección que dan al traste con todo este paquete de este círculo virtuoso de investigación, estrategia, comunicación, un buen candidato, una buena figura, recursos disponibles, de estructura, y de repente una coyuntura inmediata cambia todo y esa candidatura pierde. Caso de España. Es una suerte de misticismo, ¿no? En el último momento. A ver, en países más desarrollados democráticamente es más difícil que esto ocurra. En países con democracias más proclives a ese tipo de confrontaciones, de enfrentamientos, de dudas, esto suele ocurrir. Países como los países latinoamericanos, ponía yo el ejemplo de lo que ocurrió en España cuando hubo el atentado en el metro de Madrid. Implicó que un mal manejo de comunicación, una reacción que tenía que darse en las primeras horas del atentado, y además ser una reacción coherente con el hecho, fue equívoca y se perdieron unas elecciones que ya estaban tomadas en el bolsillo. Debates electorales que pueden cambiar el curso de una elección por mejor posicionado que haya estado ese candidato. Una catástrofe natural. Es decir, hay un error, una noticia, el famoso esqueleto en el armario del candidato o la candidata que hasta ese momento había sido mantenido en secreto, y en una etapa clave de la campaña electoral llega a conocimiento público. Entonces, con todo esto, claro, lo que estoy diciendo es que ni el neuromarketing, ni la publicidad, ni las encuestas garantiza a alguien ganar una elección. Y a la ciudadanía le corresponde empezar a aprender a elegir mejor por fuera de todos estos procesos. Eso es una responsabilidad de todos, ¿no? Para ser parte de un proceso más limpio y más democrático. Sin duda. En este proceso, ¿cómo nos ven los políticos a miras a las siguientes elecciones? ¿Nos ven como ciudadanos que pues tenemos ciertas expectativas o necesidades específicas, o nos ven como electores, simplemente tratando de persuadirnos? En campaña electoral los ven básicamente como electores. ¿Esto es censurable o no? Es práctico desde un punto de vista político electoral. Es censurable si es que luego de la campaña electoral esos partidos políticos, esos movimientos sociales o políticos, esos liderazgos se olvidan de los ciudadanos. Es decir, es una práctica aceptada en la parte de campaña, pero la estructura política va a ser censurada en el momento en que les va a pasar factura. Eran ofrecimientos de campaña. Claro, les va a pasar factura porque la gente se va a dar cuenta que lo que estaban ofreciendo fue demagogia, fue imposible de cumplir por una serie de circunstancias, y eso abona en la falta de credibilidad que poco a poco siguen acusando los líderes y los partidos políticos, sobre todo los tradicionales. Ahora, incluso partidos y organizaciones nuevas están cometiendo ese mismo error. Lo que se esperaría más bien del lado de la ciudadanía, del lado de la academia, del lado de todos los que queremos un país mejor, una democracia más sustentada, es que los partidos políticos y los líderes reflexionen sobre esto y entienden, generen internamente un cambio. Sistema de partidos. Exactamente, que promuevan liderazgos. Yo veo algo que está ocurriendo ahora y lo quiero situar, si me permites, Manuel. ¿En la ciudad? A nivel nacional, el Partido Social Cristiano, por ejemplo, que lo vengo siguiendo muy de cerca últimamente, porque veo que hay un cambio de discurso y una orientación que a muchos llama la atención y muchos censuran porque creen que es solamente efecto de un cálculo político que pretende ponerle al abogado Nebot en la presidencia en el 2021. ¿Cuál es tu percepción? Mi percepción es que puede haber eso, pero además hay
si es que eso no fuera real, además hay algo que no puede ser pasado por alto. Es decir, es el partido que tiene una candidata a la alcaldía en la ciudad más grande del país, a una mujer. Y que tiene mayor número de mujeres. Exactamente, tiene mujeres y mujeres y asambleístas muy destacados en la asamblea. Entonces ahí sí cabe preguntarse, por fuera de la ideología o de las simpatías o antipatías que nos genere uno u otro partido político, uno u otro liderazgo, e incluso que tiene que ser reflexionado dentro del propio Partido Social Cristiano. Analizando desde Quito, ¿crees que partidos que históricamente por A o B ese motivo no han tenido mucha acogida a nivel local, a eso iba, tienen posibilidades en esta elección? A eso iba. Si es que esa reflexión dentro del Partido Social Cristiano es real, si es que esos cambios que se están produciendo son honestos y están mirando objetivamente hacia un futuro en el que la política sea manejada desde lo interno y hacia lo externo de una manera más ética, más conectada con el ciudadano por fuera solamente del elector. Bienvenido. Y así deberían hacerlo. ¿Una elección basta para hacer ese punto de inflexión? Eso es muy complicado, porque eso mismo deberían hacer otras organizaciones que son asimismo muy dogmáticas en lo ideológico, muy cerradas en lo ideológico, en temas que supuestamente no deberían serlo, porque vienen tramitando durante años o décadas una personalidad en la que se posicionan como los relatores legítimos de las utopías de liberación, de equidad, de inclusión, y son a este momento los partidos más dogmáticos, los movimientos y los liderazgos más dogmáticos. ¿Qué pasaba con el Partido Social Cristiano? Ellos decían, es imposible entrar a Quito, porque en Quito no nos quieren, porque en Quito tuvimos en la presidencia de León Febres Cordero una confrontación con movimientos sociales muy orientados hacia la izquierda, y eso generó una antipatía que hasta ahora no se resuelve. Yo no sé si eso ellos lo han medido realmente, si ellos saben las posibilidades que tienen en este momento de trabajar con una candidatura realmente ganadora a nivel de la alcaldía, a nivel de las concejalías. A mí me parece que ese partido, por ejemplo, abandonó Quito hace rato y no lo ven todavía por fuera de ese miedo, de ese temor. Como no ven Quito, otras organizaciones, más allá de sus propios temores, de sus propios atavismos, de la propia incidencia de estos caciques o gerentes propietarios de esas organizaciones, que nuevamente están en las papeletas que simulan elecciones de intención de voto para la alcaldía o para la prefectura en Pichincha y en Quito. Los quiteños tenemos que dejarnos guiar por estas encuestas que a través de redes sociales nos bombardean. No, sobre todo en redes sociales para nada. Las redes sociales se han transformado. ¿Cómo buscamos veracidad en las cifras? ¿Qué indicador o en qué característica o criterio tenemos que fijarnos para identificar veracidad o no de unas cifras y otras? A ver, la fuente es un tema clave. La fuente tiene que ser creíble. ¿Qué ha pasado con las encuestadoras de este y de otros países en los años son creadas cercanos? Empresas son creadas un mes antes. Algunas de ellas sí. De que se realicen las primeras encuestas, se ingresan nombres. Para que aparezcan como conocimiento. Así es. Y entonces la ciudadanía, si ve una encuesta, y sobre todo si está circulando por redes sociales, tiene que tomarse el trabajo de entrar a Google y averiguar cuándo fue registrada en la superintendencia de compañías de esta empresa, quiénes son los accionistas, quién está atrás, y se van a llevar sorpresas que son evidentes. Ahora, de las encuestadoras tradicionales, también hay equivocaciones históricas, serias, y uno tiene que diferenciar. Esa es la obligación del consultor, es muy difícil exigirle eso a un ciudadano, es la obligación del consultor, del estratega y del candidato. Cotejar los datos entre varias firmas de opinión pública y generar niveles de investigación propios para que pueda tener un promedio realmente confiable. Y más allá de eso, creo que los ciudadanos tenemos un termómetro político ya incorporado, y es cuestión de salir a la calle y ver la percepción de la gente y poder ir haciendo tu propio análisis. Estamos a meses de una elección. Hay varias precandidaturas ya anunciadas. ¿Es un momento para negociaciones? ¿Es necesario, imperativo que existan negociaciones, acuerdos entre políticos? ¿Qué es lo que vamos a tener el resultado en las papeletas? A ver, es legítimo que las organizaciones políticas establezcan acuerdos, se estructuren alianzas, porque la campaña electoral es una campaña para ganar, sino para que existan los partidos políticos. Los partidos políticos tienen la finalidad
fundamental de ganar una competencia electoral. El poder, ¿no? Así el es. del poder. Entonces eso es legítimo, eso es normal, eso no es criticable. Lo criticable que puede ser visto desde la perspectiva de la ciudadanía es que estos encuentros, que estos consensos se generen a espaldas de las necesidades de los ciudadanos y que mediante ese tipo de alianzas, ese tipo de acuerdos, se generen candidaturas o liderazgos que luego a través de una campaña de persuasión bien manejada, contando con todos los recursos disponibles, se posicione como la candidatura ganadora y finalmente lo logre. Cuando es una candidatura que realmente no está conectada con los deseos, con las aspiraciones y hasta con los miedos colectivos de los ciudadanos que quisieran que sean superados por la nueva administración, sino que más bien responde a las estructuras del partidarias típicas, tradicionales, que ya son conocidas y que han sido cuestionadas muchas veces por la ciudadanía. Muchísimas gracias, Gustavo. Estamos con los últimos minutos. Un mensaje que quieras dejar a la ciudadanía respecto de este proceso político y desde tu punto de vista como consultor político en elecciones. Creo que el odio ha hecho mucho daño a este país. Creo que no se debe seguir votando por el odio, por el rencor. Creo que la ciudadanía debe entender que su responsabilidad no termina el momento de sufragar, que no puede acostumbrarse al país y a la ciudad a votar simplemente por el candidato o la candidata que ofrezca solucionar los temas de aquí a mañana, que este país y esta ciudad se va a construir pensando a corto, mediano y largo plazo, y que para eso hay que darle oportunidad a los jóvenes, hay que darle oportunidad a las mujeres, hay que darle oportunidad a las personas que exhiban una hoja de vida limpia, independientemente de la ideología política que tengan además, y entender que todos los partidos políticos, los movimientos, los candidatos, los líderes y sobre todo la ciudadanía van a construir un futuro mejor. Muchísimas gracias por acompañarme, Gustavo, este día. Espero tenerte nuevamente. Gracias. Amigos, muchísimas gracias también por escucharnos, por ser parte de este diálogo que además es realmente importante para el futuro de nuestra ciudad. Espero que haya sido de su agrado y no olvidemos que todos los ciudadanos, desde cada uno de nuestros espacios, construimos la ciudad y sí vamos a tener la ciudad que queremos. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.